Un nuevo descubrimiento en la Antártida. Investigadores hallan nueva vida bajo una plataforma de hielo, y el descubrimiento fue un accidente. La Antártida, la gélida frontera en el fondo del mundo, alberga una serie de inquietantes descubrimientos que añaden capas de intriga a sus paisajes cubiertos de hielo. Entre estos numerosos y enigmáticos hallazgos, 10 en particular destacan por sus inquietantes implicaciones, aún más escalofriantes por haber sido desenterrados por científicos rusos. El número 1. Los microbios del lago Vostok. Adentrándonos en las oscuras y misteriosas entrañas de la Antártida, nos encontramos en el lago Vostok, un antiguo lago de agua dulce, enterrado bajo más de 3 kilómetros de hielo sólido. El lago, que ha estado aislado del resto del mundo durante más de 15 millones de años, posee un secreto desconcertante, extrañas formas de vida no identificables. Investigadores rusos lograron perforar la gruesa capa de hielo en 2012, penetrando la capa helada y alcanzando las antiguas aguas del lago. Su objetivo era simple: recuperar muestras que pudieran desvelar secretos de climas pasados y tal vez revelar si la vida podía existir en ambientes extremos. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más allá de sus expectativas iniciales. El equipo descubrió numerosos microbios, muchos de los cuales no podían clasificarse en ninguno de los filos bacterianos o archibacterianos existentes. Estos extraños organismos se habían desarrollado y sobrevivido en total aislamiento, en condiciones extremas de frío, oscuridad total y bajo una inmensa presión, proporcionando un entorno que uno consideraría hostil a la vida tal y como la conocemos. Desde entonces, los microbios del lago Vostok han planteado más preguntas que respuestas. El descubrimiento de los microbios del lago Vostok ha suscitado aún más temores sobre las posibles implicaciones del cambio climático. A medida que aumenta la temperatura global, los glaciares se derriten, liberando organismos antiguos y desconocidos en los océanos del mundo. El impacto de estos antiguos microbios en los ecosistemas actuales es difícil de predecir, pero podría tener efectos potencialmente catastróficos. Además, existe la inquietante idea de lo que podría ocurrir si estos organismos llegaran a las poblaciones humanas. La probabilidad de que se produzca un escenario similar al de la cepa de Andrómeda, planteado por Michael Crichton, en el que un microbio antiguo o extraterrestre provoque una pandemia mortal, puede parecer descabellada. Sin embargo, la existencia de organismos tan extraños y sin clasificar en el lago Vostok nos recuerda que nuestro conocimiento de la vida en la Tierra dista mucho de ser completo. Antártida. Suele verse como un paisaje llano y estéril, caracterizado por sus vastas extensiones de hielo y nieve. Sin embargo, el aterrador descubrimiento de una cadena montañosa totalmente oculta, subglacial y oculta al mundo exterior, echa por tierra esta percepción común. A finales de 1950, exploradores rusos, en colaboración con científicos internacionales, utilizaron tecnología de radar para cartografiar el lecho rocoso antártico. Durante esta expedición, se toparon con una anomalía topográfica extraña e inesperada, una serie de picos y valles en las profundidades del hielo. Ahora se conocen como las montañas subglaciales de Gamburtsev. Estas montañas, que son tan altas como los Alpes europeos, existen enteramente bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental. Completamente ocultas por el hielo, estas montañas habían pasado desapercibidas e inexploradas durante siglos. Esta cordillera no solo es importante por su tamaño o por estar oculta, también se cree que es una de las cordilleras más antiguas del planeta, con más de 500 millones de años de existencia. El descubrimiento de las montañas Gamburtsev desafía la sabiduría científica convencional sobre la naturaleza y la formación de las cordilleras. Según los conocimientos geológicos, unas montañas tan antiguas deberían haberse erosionado hace millones de años. Sin embargo, los montes Gamburtsev siguen en pie, preservados bajo el grueso hielo, contradiciendo nuestra comprensión de los procesos erosivos. Las montañas Gamburtsev también han sido comparadas con montañas fantasma, y por una buena razón. Existen como una presencia inquietante e invisible bajo el hielo. Cualquier intento de estudiarlas debe hacerse de forma indirecta, utilizando métodos como el radar de penetración en el hielo o la prospección sísmica, lo que convierte a las montañas en una entidad espectral, que puede detectarse pero no observarse directamente. Las incertidumbres e incógnitas inherentes que rodean a estas montañas subglaciales las convierten en una fuente tanto de fascinación científica como de temor. Hay mucho que aprender de las montañas Gamburtsev sobre el pasado geológico de la Tierra y las posibles implicaciones futuras del cambio climático. Pero al mismo tiempo, el misterio que rodea a estas montañas fantasma, su formación, conservación y los secretos que guardan, conlleva una sensación de inquietud. El número 3. Los antiguos meteoritos. La Antártida, un inmenso lienzo blanco,
ha demostrado ser un tesoro de meteoritos, antiguos fragmentos de asteroides o cometas que han caído sobre la Tierra. Debido al fondo blanco y a la ausencia de rocas terrestres, los meteoritos son más fáciles de detectar en el hielo, lo que convierte a la Antártida en un terreno de caza privilegiado. Sin embargo, la edad y el origen de algunos de estos meteoritos descubiertos por los rusos añaden un toque aterrador a estas rocas espaciales, por lo demás, mundanas. Investigadores rusos han descubierto en la Antártida algunos de los meteoritos más antiguos conocidos. Uno de ellos, denominado ALH 84001, se cree que procede de Marte, expulsado de la superficie del planeta durante el violento impacto de un asteroide. Lo que hace que ALH 84001 sea especialmente notable y algo inquietante es la controvertida afirmación de que en su interior hay posibles bacterias marcianas fosilizadas, planteando la posibilidad y el temor de vida más allá de la Tierra. A pesar de los años de debate en curso y los estudios que arrojan dudas, la noción de descubrir potencialmente vida extraterrestre, aunque sea fosilizada, plantea una propuesta aterradora sobre nuestro lugar en el universo. Nos obliga a enfrentarnos a la realidad de que tal vez no estemos solos, planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la vida más allá de la Tierra, el potencial de contaminación microbiana de los planetas y las implicaciones más amplias para la astrobiología. Otro meteorito digno de mención descubierto por científicos rusos en la Antártida es un ejemplo de condrita L. Este tipo de meteorito se origina en la Antártida. Este tipo de meteorito procede de una enorme colisión de asteroides que tuvo lugar hace aproximadamente 470 millones de años en el cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter. El aspecto aterrador de este descubrimiento no reside en el meteorito en sí, sino en lo que representa, un acontecimiento cósmico catastrófico de escala inimaginable. Además, el descubrimiento de estos meteoritos ilumina el inquietante hecho de que la vida en la Tierra está intrínsecamente ligada al ballet cósmico que se desarrolla en la vasta extensión del espacio. Es un escalofriante recordatorio de los peligros potenciales que acechan en el cosmos y de las continuas amenazas a las que se enfrenta la vida en la Tierra desde más allá de nuestra atmósfera. 4. Las cataratas de sangre. Uno de los descubrimientos visualmente más sorprendentes e inquietantes de la Antártida son las cataratas de sangre, un flujo de agua salada rica en hierro que tiñe el hielo de un tono rojo sangre. Descubiertas por exploradores rusos a principios del siglo XX, las cataratas de sangre son un espectáculo surrealista y espeluznante en un paisaje blanco e inmaculado. Las cataratas, que emanan del glaciar Taylor en la Antártida Oriental, se alimentan de un lago subglacial que contiene altas concentraciones de hierro. Cuando el agua rica en hierro entra en contacto con el aire, se oxida, se vuelve roja y crea el sorprendente aspecto sanguinolento. La existencia de un elemento tan extraterrestre en el desierto polar de la Tierra es un escalofriante recordatorio de la extraña y misteriosa naturaleza de la Antártida. Sin embargo, la inquietante naturaleza de las cataratas de sangre va más allá de su inquietante estética. Las cataratas ofrecen una visión de un ecosistema oculto que existe bajo el hielo antártico y que sobrevive en condiciones extremas. En 2009, los científicos descubrieron que el agua salada de las cataratas alberga una variedad de microbios extremófilos, organismos que pueden sobrevivir y prosperar en condiciones duras que serían inhabitables para la mayoría de las formas de vida. Estos microbios viven en un entorno completamente aislado de la luz solar y el oxígeno. Sobreviven utilizando el hierro y el azufre del agua para sus procesos metabólicos, una forma de quimiosíntesis. Esta extraña capacidad para sobrevivir en condiciones tan extremas nos hace pensar en la posibilidad de que exista vida en entornos que antes se consideraban demasiado duros. Al igual que los microbios del lago Vostok, los organismos de Blood Falls desafían nuestra comprensión de lo que constituye un entorno habitable y amplían el alcance de dónde podría existir vida en otros lugares del universo. Este conocimiento, aunque fascinante, es también algo inquietante, pues abre la puerta a un abanico de posibilidades sobre la vida extraterrestre que la humanidad quizá no esté preparada para afrontar. Además, el ecosistema de Blood Falls sirve para recordar las posibles consecuencias del cambio climático. A medida que las temperaturas globales aumentan y el hielo de la Antártida comienza a derretirse, más de estos entornos extremos pueden quedar expuestos, liberando a sus habitantes microbianos en los océanos. El impacto que estos organismos ancestrales podrían tener en los ecosistemas actuales sigue siendo desconocido y es motivo de preocupación. Por último, las cataratas de sangre nos recuerdan los climas pasados de la Tierra. Se cree que el agua salobre es un remanente del mar que quedó atrapado y aislado hace unos 5 millones de años. Esta visión de las condiciones climáticas pasadas de nuestro planeta es un escalofriante recordatorio de la volátil historia climática de la Tierra y del potencial de cambios drásticos en el futuro.
El número 5. Los secretos de las montañas, Gamburtsev. Anteriormente exploramos la espeluznante existencia de las montañas subglaciales Gamburtsev, una cadena montañosa antigua y de gran tamaño situada bajo la capa de hielo de la Antártida Oriental. Sin embargo, los aspectos inquietantes de estas montañas fantasma van más allá de su mera existencia. Al profundizar en ellas, se descubren misterios y secretos asociados a estas montañas subglaciales que amplifican aún más sus aspectos terroríficos. Uno de los aspectos más intrigantes y escalofriantes de las montañas Gamburtsev es su formación. Según nuestra comprensión de los procesos de construcción de montañas, su existencia tiene poco sentido geológico. La región donde se encuentran las montañas está situada en medio de una placa tectónica, algo inusual, ya que las cadenas montañosas suelen formarse a lo largo de los límites de las placas tectónicas, donde chocan o se deslizan unas junto a otras. El misterio se agrava al saber que se cree que las montañas son más antiguas que la propia capa de hielo. Según las teorías actuales, es probable que los montes Gamburtsev existieran antes de la formación de la capa de hielo antártica, que tiene unos 34 millones de años. Sin embargo, la edad exacta y la historia geológica de las montañas siguen siendo en gran parte desconocidas, lo que aumenta el enigma. Esta incertidumbre, combinada con la extraña e inexplicable topografía de las montañas, plantea una serie de inquietantes cuestiones sobre nuestra comprensión del pasado geológico de la Tierra. Plantea retos a las teorías establecidas sobre cómo se forman las montañas y cómo evolucionan con el tiempo. Esto, a su vez, pone de relieve nuestras limitaciones para comprender el planeta que habitamos y añade un elemento inquietante a nuestra comprensión de la geología de la Tierra. Otro aspecto desconcertante de los montes Gamburtsev es la presencia de agua líquida en forma de lagos y ríos subglaciales bajo la capa de hielo. Estos lagos se mantienen líquidos gracias al calor del interior de la Tierra y a la presión del hielo subyacente. La existencia de estas masas de agua en un entorno tan frío e inhóspito es a la vez fascinante y algo inquietante. Estos lagos y ríos subglaciales han estado aislados del resto del mundo durante millones de años. Por ello, pueden albergar formas de vida que han evolucionado de forma independiente, como los microbios descubiertos en el lago Vostok. La posible existencia de tales extremófilos presenta la aterradora perspectiva de encontrar organismos desconocidos que podrían tener implicaciones significativas para nuestra comprensión de la vida en la Tierra y más allá. Además, los montes Gamburtsev guardan secretos sobre el pasado y el futuro del hielo de la Antártida. Los valles y crestas de estas montañas influyen en la forma en que el hielo fluye y se acumula, afectando a la estabilidad de la capa de hielo. Por ello, las montañas desempeñan un papel importante a la hora de predecir cómo responderá el hielo de la Antártida al cambio climático, una perspectiva que podría tener graves repercusiones a escala mundial. El sitio: niveles extremos de radiación en la estación Vostok. En el corazón de la capa de hielo antártica, Rusia opera la remota estación Vostok, un lugar que alberga un descubrimiento antártico bastante inquietante y menos conocido. Altos niveles de radiación. La intensidad de la radiación en la estación Vostok es un recordatorio aterrador de las condiciones hostiles que pueden existir en la Tierra, y potencialmente, en otros planetas, desafiando nuestra comprensión de la habitabilidad y la supervivencia. Los elevados niveles de radiación de la estación Vostok se deben principalmente a su gran altitud y a su proximidad a los polos magnéticos de la Tierra. La combinación de estos factores hace que este lugar sea especialmente vulnerable a la radiación cósmica. Se trata de partículas procedentes del Sol y de otros cuerpos celestes fuera de nuestro sistema solar. Cuando estas partículas de alta energía chocan con los átomos de la atmósfera terrestre, crean una lluvia de partículas secundarias que provocan un aumento de los niveles de radiación. El nivel de radiación en la estación Vostok es tan alto que sus habitantes reciben una dosis anual que supera el límite recomendado para los trabajadores de la industria nuclear. Esta exposición prolongada a altos niveles de radiación supone un grave riesgo para la salud, incluido un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente aterrador es que sirve como un duro recordatorio de las condiciones extremas a las que los seres humanos pueden enfrentarse a medida que exploramos más de nuestro universo. A medida que planificamos futuras misiones tripuladas a otros planetas y lunas potencialmente habitables, resulta fundamental comprender los efectos de los altos niveles de radiación en la salud humana. La estación Vostok, en esencia, ofrece una visión de las condiciones extremas a las que podrían enfrentarse las colonias fuera de la Tierra, especialmente en cuerpos sin atmósferas sustanciales, como Marte o la Luna. Además, los altos niveles de radiación de la estación Vostok nos dan una idea aterradora de un mundo postnuclear. En caso de guerra o catástrofe nuclear, el entorno radiactivo de Vostok
podría ser un sombrío anticipo de lo que podría ocurrir en gran parte del mundo. Además de las implicaciones para la salud humana, los altos niveles de radiación pueden afectar significativamente a los instrumentos y dispositivos tecnológicos. Los fallos de los equipos debidos a daños por radiación son un problema habitual en la estación, lo que pone de manifiesto los retos tecnológicos que plantean los entornos de radiación extrema. Por lo tanto, el aumento de la actividad de los géiseres en Yellowstone representa una razón más por la que el supervolcán podría entrar en erupción en cualquier momento. Sirve como recordatorio de la naturaleza activa y volátil del sistema geotérmico de Yellowstone, que está directamente relacionado con el yacimiento de magma que hierve a fuego lento. Por ello, es imprescindible observar de cerca estas maravillas geotérmicas para comprender y prever el comportamiento volcánico de Yellowstone. Cambios en los depósitos hidrotermales. Los depósitos hidrotermales del Parque Nacional de Yellowstone son grandes sistemas subterráneos que contienen agua caliente y vapor, creados por el calor que emana de la cámara magmática. Cualquier cambio en estos depósitos puede ser indicativo de alteraciones en los procesos geológicos profundos, ofreciendo más información sobre la posibilidad de una erupción volcánica inminente. Los depósitos hidrotermales desempeñan un papel crucial en la geología de Yellowstone. Influyen directamente en la extensa red de géiseres, fuentes termales, ollas de barro y fumarolas del parque. Los cambios en estos depósitos pueden manifestarse de varias maneras, como alteraciones de la temperatura y la composición química de las aguas termales, la aparición o reactivación de características termales y el aumento de las erupciones de géiseres. Uno de los cambios más significativos que pueden producirse en un depósito hidrotermal es un aumento de la presión. Esto puede deberse a la entrada de magma en la cámara, a un aumento del calor suministrado por el magma o a la actividad sísmica que crea obstrucciones en el sistema de tuberías. El aumento de la presión puede provocar erupciones de géiseres más frecuentes o intensas y otros cambios en las características geotérmicas. Otra forma de detectar cambios en los yacimientos hidrotermales es a través de la química del agua. El agua caliente de estos sistemas disuelve los minerales de las rocas circundantes. Así, el contenido mineral del agua de géiseres y fuentes termales puede ofrecer pistas sobre los cambios en el sistema hidrotermal. Un cambio repentino o sustancial en la composición química del agua podría indicar una alteración en las profundidades del yacimiento. La cuenca de los géiseres de Norris constituye un ejemplo notable de cambios en un yacimiento hidrotermal. El nivel del suelo en esta región ha subido rápidamente en los últimos años, un fenómeno relacionado con cambios en el yacimiento hidrotermal subyacente. Esta elevación, junto con el aumento de la actividad de los géiseres y los cambios en la química del agua de las fuentes termales locales, sugiere cambios significativos en el sistema hidrotermal, posiblemente relacionados con el movimiento del magma. La vigilancia de los yacimientos hidrotermales es una tarea compleja, que requiere una combinación de observaciones terrestres e imágenes por satélite. Estos datos, cuando se combinan con información sísmica y mediciones de la deformación del terreno, pueden proporcionar una imagen completa del estado del sistema hidrotermal y de sus posibles implicaciones. Emisiones anómalas de gases. Las emisiones de gases volcánicos proporcionan información importante sobre los procesos magmáticos que tienen lugar bajo la superficie. En el Parque Nacional de Yellowstone, la vigilancia de las emisiones de gases, en particular de dióxido de carbono, COTWO, y de dióxido de azufre, SOTWO, es un componente crítico para evaluar el estado de la cámara magmática subyacente. Los aumentos anómalos o repentinos de estas emisiones podrían señalar cambios en el sistema magmático e indicar la inminencia de una erupción. La mayor parte de los gases emitidos por Yellowstone son vapor de agua, vapor y dióxido de carbono, con pequeñas cantidades de gases de azufre y otros oligoelementos. Estos gases proceden del magma y escapan a la superficie a través de las grietas de la corteza terrestre y las características geotérmicas del parque. El CO es el segundo gas más abundante emitido por los volcanes, y sus niveles pueden indicar cambios en el sistema magmático. Yellowstone emite una cantidad sustancial de COTWO, con estimaciones que sugieren que cada día se liberan unas 45.000 toneladas de este gas. Un aumento repentino o significativo de las emisiones de COTWO podría indicar un afloramiento de magma, ya que el magma fresco libera más COTWO en comparación con el magma más antiguo y desgasificado. El SOTWO es otro gas volcánico clave. Si bien las emisiones de SOTWO en Yellowstone son generalmente bajas debido al extenso sistema hidrotermal que lo elimina en su mayor parte, cualquier aumento significativo en los niveles de SOTWO podría sugerir la entrada de nuevo magma en el sistema. La vigilancia de estos gases requiere mediciones en tierra y observaciones por satélite. Los instrumentos terrestres, como los sensores de gases y los espectrómetros, miden directamente las concentraciones de gases. En cambio, los satélites pueden proporcionar una visión más amplia de las emisiones de gases en todo el parque.
La combinación de estas mediciones permite a los científicos seguir los cambios en las emisiones de gases e identificar posibles anomalías. Se observaron cambios en las emisiones de gas durante los periodos de mayor actividad sísmica y de formación del suelo en Yellowstone, lo que sugiere una conexión entre estos fenómenos y los procesos magmáticos del subsuelo. Además, la antigüedad del hielo es un testimonio aleccionador de la persistencia de las capas de hielo de la Antártida. Pensar en la persistencia del hielo durante 1 millón de años es sobrecogedor, pero también profundamente inquietante, si se tiene en cuenta el ritmo actual al que lo estamos perdiendo. Pone en perspectiva la escala del cambio climático inducido por el hombre y el impacto potencial que podría tener en estas antiguas capas de hielo. El número 9. El cráter gigante bajo el hielo. Escondido bajo el hielo de la Antártida Oriental, científicos rusos han desvelado un inmenso y escalofriante descubrimiento, un cráter gigante. La existencia de esta enorme depresión excavada en la Tierra por un poderoso evento saca a la luz las fuerzas destructivas que ha soportado nuestro planeta, así como la posibilidad de que se produzcan cataclismos de este tipo en el futuro. Este enorme cráter subglacial, conocido como el cráter Hiawatha, tiene más de 19 millas de ancho y probablemente fue creado por el impacto de un meteorito masivo. La colisión habría liberado una energía equivalente a la de millones de bombas nucleares, causando una destrucción generalizada y pudiendo provocar cambios significativos en el clima de la Tierra. Lo aterrador de este descubrimiento es la magnitud y las posibles consecuencias de un impacto de este tipo. El impacto del meteorito que creó el cráter Hiawatha habría sido una catástrofe global, causando incendios masivos, tsunamis y un invierno nuclear en el que el polvo y los escombros bloquearían el sol, provocando una repentina caída de las temperaturas globales. El descubrimiento del cráter Hiawatha también nos recuerda la amenaza que representan los objetos cercanos a la Tierra, como asteroides y cometas. Aunque se están realizando importantes esfuerzos para rastrear estos objetos y mitigar el riesgo de impacto, sigue existiendo la posibilidad de que se produzca una catástrofe de este tipo. Esta amenaza persistente es un aspecto inquietante de nuestra existencia en este planeta vulnerable. Además, la detección de este cráter desafía nuestra comprensión de la historia de la Tierra. La edad del cráter y su posible relación con fenómenos de extinción masiva o cambios climáticos significativos son temas de investigación en curso. Esto añade un elemento de misterio e incertidumbre a la ya de por sí sobrecogedora naturaleza del descubrimiento. Por último, descubrir el cráter Hiawatha supuso superar importantes retos técnicos, ya que está oculto bajo 1 milla de hielo. El uso de técnicas avanzadas de radar para revelar esta cicatriz oculta en la superficie de la Tierra subraya el hecho de que aún estamos en las primeras fases de exploración y comprensión de nuestro propio planeta, en particular del remoto y duro entorno de la Antártida. En el lugar más frío de la Tierra, los investigadores rusos han seguido una tendencia tan inquietante como significativa. La Antártida se está calentando. Este aumento de la temperatura, especialmente notable en la Antártida Occidental y la península antártica, tiene implicaciones que se extienden mucho más allá del continente helado, amenazando los patrones climáticos globales, el nivel del mar y las innumerables formas de vida que habitan la Tierra. La tendencia al calentamiento de la Antártida ha sido confirmada por diversas fuentes de datos, como estaciones meteorológicas, mediciones por satélite y muestras de núcleos de hielo. Estas fuentes han mostrado un marcado aumento de las temperaturas tanto en la superficie como en el subsuelo. Algunas zonas de la Antártida se han calentado más de 2,5 grados en los últimos 50 años. Este rápido calentamiento está teniendo un impacto visible y alarmante en el hielo de la Antártida. Las capas de hielo de la Antártida Occidental y la península antártica están perdiendo masa a un ritmo cada vez mayor, lo que contribuye a la subida del nivel del mar. Además, el calentamiento de los océanos está erosionando la parte inferior de las plataformas de hielo, lo que provoca un aumento del desprendimiento de icebergs. Uno de los aspectos más inquietantes de estas tendencias al calentamiento es la posibilidad de que se alcancen puntos de inflexión que provoquen cambios irreversibles. Uno de ellos es el posible colapso de la capa de hielo de la Antártida Occidental. Si se desestabiliza, esta capa de hielo podría elevar el nivel del mar varios metros, inundando las ciudades costeras y desplazando a millones de personas en todo el mundo. Las tendencias al calentamiento de la Antártida también tienen profundas implicaciones para los ecosistemas locales y mundiales. Es probable que la pérdida de hielo marino afecte a las poblaciones de krill, una especie clave en la cadena alimentaria antártica. Los cambios en la abundancia de krill afectarán a todos los niveles superiores de la cadena alimentaria, incluyendo ballenas, focas y pingüinos.
A escala mundial, los cambios en la Antártida pueden influir en la circulación oceánica y en los patrones meteorológicos, lo que podría dar lugar a fenómenos meteorológicos más extremos. Además, el calentamiento de la Antártida podría provocar la liberación de grandes cantidades de metano atrapado en el permafrost y bajo el lecho oceánico, contribuyendo a un bucle de retroalimentación de mayor calentamiento. Esta liberación de metano podría acelerar significativamente el calentamiento global, provocando cambios drásticos e impredecibles en el clima de todo el planeta. Gracias por vernos. Si disfrutaste el video, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.